Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es mi página La Tijera y hoy es sábado 15 de marzo del año 2025. Ayer 14 de marzo sobre las 8 de la noche comenzaron a pestañear las luces y a empezar a fallar los refrigeradores y los equipos en las casas de los hogares, sobre todo al principio desde La Habana, en la zona de Marianao y varias zonas me estuvieron reportando y a los pocos minutos pues se desconectó por cuarta vez el sistema electroenergético nacional dentro de Cuba. En estos momentos Cuba entera está sin electricidad y lo único que hizo la Unión Nacional Eléctrica, el Ministerio de Energía y Minas, a través de su cuenta de X, fue decir de que había habido una avería en la subestación de El Diezmero en la capital cubana y que producto de esa avería se había desconectado de manera imprevista el sistema electroenergético nacional. Para que tengan una idea de la envergadura, los principales polos turísticos del país están apagados, los hospitales están prácticamente todos apagados. Lo único que en la capital cubana se veía anoche con electricidad era la Torre K, este edificio que construyeron de muchos millones de dólares para hacerle un hotel en el medio del Vedado y darse el aquello, ¿no?, de que han hecho el edificio más alto de Cuba en estos momentos y demás. Pues eso era lo único que estaba y con grupos electrógenos funcionando. El resto del país desconectado totalmente, apagón total. Por supuesto, las mansiones de los miembros de la cúpula dictatorial y las casas de los dirigentes que tienen sistemas electrógenos privados, que tienen paneles solares, esas se mantenían con electricidad en la noche de ayer en Cuba. Mientras esto sucedía, en algunas provincias estaba el corre-corre porque el único hospital con grupo electrógeno eran los de las cabeceras de provincia y desde otros municipios tuvieron que correr en toda la madrugada para llevarse a los casos más graves de las salas de terapia intensiva de los hospitales de esos otros municipios que no son de las cabeceras de provincia. Este es más o menos el cuadro, ¿no?, de lo que estaba sucediendo en Cuba. Ahora en estos momentos en la mañana, muchísimas personas dentro de la capital cubana y dentro del resto del país están sin conexión telefónica, pues al fallar el sistema electroenergético nacional, ETELSA, sus repetidoras y sus sistemas de señalización, ¿no?, para la internet han colapsado también. Y esta es la situación actual en la que se encuentra Cuba. Cuba está colapsada energéticamente. El régimen no tiene la solución para los problemas de los cubanos. Y no solamente está colapsada energéticamente, está colapsada de suministros de alimentos, está colapsada el sistema de acueductos del país, está colapsado el sistema de carreteras, está colapsado en las viviendas del país prácticamente, o sea, el fondo habitacional cubano. Cuba está colapsada totalmente. El régimen castrista no tiene la solución a los problemas del pueblo cubano. Una señora me escribía ahora con lo que le quedaba de internet allí o de mega, no sé cómo funciona eso. Hace 20 años me fui de Cuba y cuando vivía en Cuba no tenía internet. La señora me escribía y me dice: mijo, esto con Fidel no hubiera ocurrido. Fidel hubiera buscado rápidamente la solución. Fidel es el culpable y el máximo responsable de todas las desgracias de los cubanos, pero la señora, en su idolatría al dinosaurio de la piedra, al fallecido dictador cubano Fidel Castro, tenía su razón. Es verdad que cuando Fidel Castro había un huracán, por ejemplo, se llevaba allí para el comité central a los vecinos aledaños ahí, porque era una zona baja, la zona de la timba ahí por detrás del cementerio, y ahí les ponían colchonetas y ahí les daban atención y les daban una merienda, y el pueblo quedaba complacido con el dictador por esas miserias, ¿no?, que le ofrecía cuando había una contingencia. Eso es una gran realidad. Bueno, ahora yo exhorto al pueblo cubano, no solamente de la capital, de todas las cabeceras de provincia también, que vayan a la dirección municipal y provincial del Partido Comunista, que deben de tener una planta, para que vayan y carguen sus celulares, para la persona enferma pueda utilizar sus aparatos médicos, para que al final puedan, ¿no?, resolver sus problemas paliativamente, porque el problema mayor es la dictadura opresora castrista y todas sus miserias, y ese problema no se va a resolver hasta que el régimen castrista se vaya del poder. Es una gran realidad. El sacerdote Alberto Pía, el año pasado, cuando uno de los colapsos del sistema electroenergético nacional, en el mes de octubre más o menos, hizo un escrito desde Camagüey, sacerdote camagüeyano muy valiente, vive dentro de la isla, y dentro de la isla, como siervo de Dios que es, ha alzado su voz en contra de las injusticias del régimen opresor castrista. Pues el sacerdote Alberto Pía les hizo una carta donde les decía que ya han robado mucho, que ya han acabado con el pueblo, que realmente no tienen una solución, y los exhortaba a que se fueran y dejaran el poder y se fueran a vivir con todo lo robado a cualquier lugar del mundo donde fácilmente los acogerían países cómplices de esa dictadura, y que dejen vivir al pueblo cubano, porque mañana va a ser tarde.
Y el escenario peor ahí que se va a ver en Cuba va a ser una rebelión nacional de todo el pueblo cuando ya sus hijos vean a sus hijos morir de hambre, cuando en una situación emergente como esta las personas que están en los hospitales fallezcan por falta de los equipos de emergencia que los sostienen con vida, y ya el pueblo se canse y no pueda más, como ha pasado anoche en el Diezmero. No sabemos mucho porque dicen que salieron gente en el Diezmero, que salieron gente en Las Tunas, que salieron gente en otras provincias a protestar, pero todo se queda ahí, los convencen con un poco de migajas, le dan un poco de arroz, pero va a llegar el momento que no van a tener ni esas migajas para poder contener al pueblo. Y cuando llegue ese escenario, el pueblo se va a rebelar nacionalmente y el régimen va a tener que recoger sus maletas con esos aviones de 10 millones de dólares que acaba de comprar el títere dictatorial y se largarán de Cuba con todo lo que se han robado en estos 66 años. Y dejarán un país devastado. Pero ¿saben qué? Un país que será fácilmente recuperable y fácilmente reconstruible, porque lo único que no permite que Cuba se desarrolle, que Cuba progrese, que los cubanos vivan con dignidad, que tengan garantizadas sus mínimas condiciones de vida, es el régimen opresor castrista. No estoy viendo comentarios porque Facebook desde ayer me tiene premiado, ¿no?, con no poder ver los comentarios. Ellos me dicen que están tratando de solucionarlo, que es algún problema técnico, pero es un problema técnico con personas que alzamos la voz por la libertad de Cuba. Si ahora mismo hace una directa un testaferro del castrismo desde su página de Facebook, sí le permiten ver los comentarios, sí le dan facilidades, sí le permiten que su publicación tenga mayor alcance, porque estamos viviendo también, no solamente dentro de Cuba, en el mundo entero estamos viviendo bajo la presión de las fuerzas de la izquierda, de las fuerzas comunistas, de las fuerzas enemigas de la libertad y de la democracia. Y tenemos que seguir alzando la voz por todas estas fuerzas. Y sobre todo tenemos que seguir alzando la voz y diciendo, como dijimos en el año 2021, en el 11 de julio, SOS Cuba, porque Cuba está en peligro de perecer si el régimen opresor castrista se mantiene en el poder, violando los derechos elementales de su pueblo. Tenemos que seguir alzando la voz por la libertad de Cuba, tenemos que seguir presionando a los organismos internacionales y a las naciones libres del mundo para que entiendan de una vez y por todas que el régimen opresor castrista ha sido el mayor genocida de los últimos 66 años en el hemisferio occidental y ha condenado al pueblo cubano al hambre, a la miseria, a la desesperación, al odio, al abandono, al éxodo y a la muerte. Porque muchísimos cubanos han muerto en el estrecho de la Florida, otros murieron fusilados, muchísimos han muerto en las mazmorras del castrismo, otros han muerto en los hospitales por falta de atención médica. Y Cuba está, señores, colapsada, Cuba no aguanta más. Ellos han tratado de contener el país porque ellos se resisten a abandonar los privilegios que tienen y todo lo que les representa esos privilegios y todo lo que se han podido robar gracias a ostentar el poder. Pero a ellos no les interesa para nada el pueblo cubano. El año 2026 no va a ser un mejor año porque el 2025 no lo fue, y el 2024 tampoco, y el 2023 tampoco, y el 2022 y el 2021, y así desde 1959. Estamos claros de que la mayor desgracia que le ha ocurrido al pueblo cubano en los últimos 66 años se llama la dictadura opresora y genocida castrista, responsable de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano y contra otras naciones a las que han ido a exportar su ideología de miseria, odio, dolor, desgracia y muerte, que es el socialismo. Vamos a seguir alzando nuestras voces, vamos a seguir denunciando el castrismo, vamos a seguir estando pendientes, ¿no?, de la realidad de lo que pasa. Y les digo, vayan. El Comité Central tiene electricidad en estos momentos. A lo mejor el títere dictatorial ya vino de Varadero y se va un rato ahí a su despacho a relajarse, a mirar un poco de televisión americana. Vayan allí, grítenle, pídanle, exíjanle. Sus hijos no tienen desayuno, pues vayan ahí hay desayuno, ahí hay tremendos almacenes equipados con neveras, con todo lo necesario para desayunar dignamente. Ahí hay electricidad para que puedan cargar sus celulares, sus tabletas, sus computadoras. Vayan allí, vayan al Comité Central, vayan a la Torre K, como decía el humorista Rigoberto Ferrera hoy en la mañana en un maravilloso escrito. Allí vayan a ver al administrador Noé, que no se llama Noé, es hipotético, es una burla, es una sátira de Rigoberto Ferrera, pero vayan, que eso es lo único que queda, ese es el arca salvadora con electricidad en medio de la miseria de Oscuristán, a donde han condenado al pueblo cubano. Mi nombre es Juan Echezábal, esta es La Tijera, les deseo un magnífico sábado, que Dios me los bendiga a todos. Gracias por seguirnos, por compartir nuestras publicaciones para poder seguir llegando a más personas dentro de Cuba y alrededor del mundo con las noticias y la veracidad de lo que sucede dentro de la isla, con la inmediatez que gracias a ustedes nos caracteriza. Bendiciones.